Artrovit, pero más allá de Artrovit y lo que no sabe la gente de Artrovit es que no voy a hablar de Artrovit en esta presentación. Voy a hablar de lo que contiene el Artrovit y vamos a informarnos de qué exactamente estamos hablando. Cuando vemos su presentación y cuando estamos estudiando qué es lo que contiene, pues por supuesto muchos de aquí conocerán que contiene lo que es la glucosamina, con lo que es la parte del chondroitín, el ácido hialurónico, calcio, magnesio y debemos considerar como el producto o la parte más importante el colágeno tipo 2 sin desnaturalizar. Yo creo que aquí es donde debemos tomar un protagonismo de este medicamento que tal vez sea la diferencia con otros medicamentos u otros productos. ¿Pero qué es? ¿Cómo le decimos al paciente? Es un complemento nutricional. Desde el punto de vista farmacológico, es un complemento nutricional. Debemos distinguir entre un medicamento farmacológico como tal, que está aprobado por la FDA, y el complemento nutricional que también está aprobado por la FDA bajo otras normativas. ¿Okay? Entonces, ya sabiendo qué es lo que tiene, debemos también tomar en cuenta que existen una serie de medicamentos para tratar o aliviar los síntomas del dolor del paciente, sobre todo cuando hablamos de artrosis, sobre todo cuando hablamos de dolencias a nivel de las articulaciones. Hay de efecto de acción rápida y efecto de acción lenta. Estos efectos o estos medicamentos que actúan en acción lenta son los denominados SISADOA. SISADOA se refiere específicamente a aquellos analgésicos que actúan o aquellas drogas que actúan de manera lenta sobre los síntomas de la osteoartrosis. Ese es el concepto de SISADOA. Ese es el concepto de lo que tenemos de Artrovit o de este producto. Es decir, estamos hablando de un SISADOA. ¿Qué son los SISADOAs? Los SISADOAs pueden ser en vía oral o vía intraarticular. Probablemente uno de los más conocidos es el vía intraarticular, el ácido hialurónico, que muchos de aquí ya colocamos, ¿ok? Pero los de vía oral pueden ser el condroitin sulfato, puede ser el sulfato de glucosamina, la diacereína, ¿ok? Y muchos otros elementos como están contenidos dentro de esto, como el colágeno tipo 2, sin desnaturalizar, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, desde el punto de vista científico, como es lo que hemos llegado a estar aquí para discutir, el manejo de la osteoartritis o la artrosis en rodilla para la AOS, normalmente ellos tienen como una especie de clasificación para aquellos elementos que pueden funcionar de acuerdo a sus discusiones previas, de acuerdo a estudios que pueden ser de clase 1 o nivel 1 de evidencia, nivel 2, nivel 3, y por supuesto la práctica que ejerce cada médico traumatólogo o ortopedista en su región. Ellos llegan a sus conclusiones y cada año o cada cierto tiempo realizan actualizaciones sobre qué consideran que es bueno para los pacientes, es decir, aquellos que consideran con una relación de fuerte evidencia y aquellos que consideran que tal vez no tengan tanta evidencia y hay que discutirlo un poco más, ¿ok? Hay muchos elementos que se pueden discutir. Yo solamente les vengo a traer aquellos donde probablemente tengan que estar relacionados con esta presentación, como pueden ser los suplementos en dieta oral. Fíjense que hablan del ácido turmérico, el turmeric, esto no es más que la cúrcuma, el extracto de ginger, la glucosamina, el condroitín y la vitamina D. Tiene una recomendación de 2 estrellas, es decir, ni frío ni caliente, algo que puede beneficiar al paciente, algo que todavía está en estudio, algo que hay que revisar un poquito más la literatura, porque no se ha comprobado como tal que tenga algo de evidencia. Esto hablando a nivel muy general. Fíjense que no habla específicamente del elemento que tenemos en análisis, que es el colágeno tipo 2 sin desnaturalizar. Hablamos del ácido hialurónico, ellos hablan más bien del ácido hialurónico, hablan de un nivel de evidencia moderado y hablan, por supuesto, de los analgésicos, que todos aquí mandamos analgésicos para aquellos pacientes con dolencia que tienen un alto nivel de evidencia, ¿ok? Entonces, hablando específicamente de los SISADOA, se han hecho, por supuesto, muchísimos estudios. Aquí les vengo a traer una presentación o un artículo que está publicado por la revista clínica de reumatología sobre la situación actual de los SISADOA en España. Esto fue publicado
en el año 2016, como se ve aquí arriba, donde ellos dicen que definitivamente los Cisadoas mejoran reducen el dolor y la rigidez e incrementan la capacidad funcional en pacientes con artrosis moderada a severa. ¿Okay? Sí es cierto que ellos recogen dentro de varios estudios que ellos analizan, que hay uno de los estudios que es el estudio más grande con 1583 pacientes, donde ellos ven que el grupo placebo tiene un 60% de respuesta positiva, es decir, que la verdad no pareciera coincidir con los buenos resultados, pero sí es cierto también que específicamente ese grupo tiene un dolor leve y que difícilmente puede distinguir entre una mejoría o no, porque en el principio de ese estudio tenía un dolor leve. Entonces, por eso es que ellos concluyen aquí que sí había algo de mejoría para dolor moderado o severo. Seguimos con algunos otros estudios, por supuesto, estudios de gente que tiene estudios a nivel biomolecular, farmacológico, donde establecen de dónde salen esas glucosamina con ruitine, pues por supuesto la glucosa transformándose en todos estos elementos que pues ayudan y favorecen a lo que es la recuperación del cartílago. Ellos lo demuestran a través de estudios en microscopio y pues se evidencia lo que es la conclusión de ellos, donde dicen que efectivamente estos Cisadoas actúan como condroprotectores y modulan de forma segura a largo plazo de su tratamiento, es decir, tienen una adecuada eficacia a largo plazo desde el punto de vista biomolecular. El primer estudio fue desde el punto de vista clínico, sintomático, y esto es un estudio biomolecular, es decir, realmente está haciendo algo a nivel del cartílago. Tal vez no sea una respuesta completamente adecuada, no va a regenerar el cartílago, no va a curar la artrosis, por supuesto. Eso es una información que el paciente debe conocer, pero por supuesto, una de las cosas que nos preguntamos nosotros, o una de las cosas que nos interesa mucho saber es, ¿le está haciendo daño al paciente? Porque más allá de recetar un medicamento que tal vez mejore, puede hacerle daño. Y entonces, de esas preguntas, pues aquí se responde que a largo plazo no genera ningún efecto que pueda alterar de forma significativa. También se realizaron estudios multimodales, multidisciplinarios, donde se estudiaron pacientes con artrosis moderada y severa, y estos pacientes pues resultaron, vamos a retroceder aquí, estos pacientes resultaron con conclusiones donde se puede establecer que definitivamente estos Cisadoas, particularmente la combinación de estos Cisadoas con AINES, porque no esperemos mandar un Cisadoa y que este Cisadoa, como es un medicamento de acción prolongada, actúe de forma analgésica, de forma inmediata, cuando la idea es combinarlo. El tratamiento multimodal no es algo nuevo, ¿okay? El tratamiento multimodal se usa incluso en anestesia, en muchas ramas de la medicina, y se ha comprobado que mientras más apliquemos medicamentos de forma escalonada y de forma combinada a los pacientes, podemos obtener mejores resultados. Y entonces este estudio habla de la combinación de los Cisadoa con analgésicos de tipo no esteroideos. Específicamente ellos estudiaron el Celecoxib, pero podemos mandar otros medicamentos, asociarlos a los Cisadoa y los resultados van a ser muy positivos en el paciente. En Rusia, este artículo que es de Rusia del 2022, del año pasado, pues tenemos una evaluación de un suplemento que sería la similitud del Artrovit, que ellos lo llaman el Cartilox. Y el Cartilox tiene la peculiaridad de que también tiene colágeno tipo 2, ¿ok? Entonces ellos estudiaron y concluyeron que incluso en pacientes con dolor leve el complejo funciona, es decir, que han visto mejoría de los resultados. Estamos hablando de tratamiento sintomático, ¿ok? No hay que confundirlo como un tratamiento definitivo, no hay que confundirlo como un tratamiento que busca recuperar o regenerar ningún tipo de estructura. Entonces, este tratamiento sintomático pues mejora y tenemos evidencia de que mejora eso. Recomendado incluso para aquellos pacientes que no han presentado como tal o no han expresado un síndrome doloroso.
Los CISADOA incluyen el colágeno tipo 2, como lo mencioné antes. Ahora, ya hablando mucho del colágeno tipo 2 desnaturalizado, pero ¿qué es el colágeno tipo 2 desnaturalizado? ¿De qué trata? ¿Cuál es la diferencia con el otro colágeno? El colágeno tipo 2 no desnaturalizado de triple hélice es el colágeno nativo. El colágeno que se desnaturaliza, el que se prepara, el que se hace como una especie de mezcla de gelatina, está parcialmente desnaturalizado, y existe otro colágeno que está completamente desnaturalizado o hidrolizado. Tal vez la gran diferencia o la marcada diferencia que hay entre uno y otro es que el colágeno nativo no desnaturalizado, el que contiene este CISADOA, no se absorbe por el intestino, a diferencia de los otros que sí se absorben y son fuente de aminoácidos, péptidos, para recuperar las funciones articulares. Pero ¿qué función tiene un aminoácido que no se absorbe en el intestino? Es decir, yo todo lo que vaya a consumir de este colágeno no lo voy a absorber. ¿Y por qué me lo voy a tomar? Porque su acción radica principalmente como una especie de antígeno en la membrana del epitelio intestinal. Allí nuestro cuerpo lo va a reconocer. Una vez que lo reconozca, este antígeno, esta molécula va a crear un antígeno, y estos antígenos y células, y van a crear células T que van a formar células T reguladoras o TREC. Estas células T reguladoras luego van a ir a la superficie o a la articulación y van a secretar específicamente citoquinas o interleuquinas tipo 10 y factor de necrosis tumoral. ¿Y para qué sirve que ello haga esto? Pues aquí en la articulación se está formando colágeno tipo 2 de forma natural. Lo va a reconocer porque ya lo vio en el intestino, y va a producir un efecto antiinflamatorio a nivel de las articulaciones luego de haber estimulado el sistema inmunológico. En conclusión, colágeno tipo 2 no se absorbe, estimula el sistema inmunológico porque lo reconoce el intestino, y después que estimula el sistema inmunológico, baja los niveles de inflamación específicos en la articulación. ¿Por qué es específica la articulación? Porque esta molécula es específica de esta articulación. ¿Okay? Entonces, esa sería la explicación, y va más allá de la explicación biomolecular. Hay que ver, por supuesto, los resultados. Y los resultados se pueden traducir en estudios. Y estos estudios deben mostrar una eficiencia o unas escalas donde realmente hay una diferencia entre pacientes que tengan colágeno tipo 2 no desnaturalizado y aquellos pacientes que tengan o un placebo o el simple y normal condroitin sulfato. Ellos lo hicieron, existen muchos estudios, de hecho allí dentro de las separados, dentro del folleto que está en cada uno de sus asientos, tienen uno de los estudios importantes, pero uno de los estudios que más me llamó la atención fue este de Chen Luo, Wei Su y Xin, bueno, toda esa gente china, donde demostraron a través de diferentes escalas y un nivel de evidencia estudio controlado y randomizado, que este colágeno tipo 2 no solo tiene una mejor protección para las articulaciones, sino que promueve o da una mejor calidad de vida a los pacientes. Pero suena bastante fácil, suena muy sencillo decir y concluir en un párrafo de un artículo científico. No, bueno, yo hice un estudio con nivel 1 de evidencia y demostré eso. Más allá de colocarlo en un artículo científico, yo creo que hay que demostrarlo a través de diferentes escalas. Ellos lo hicieron. Colocaron pacientes con el placebo, colocaron pacientes con glucosamina más condroitina y colocaron pacientes con colágeno tipo 2 no desnaturalizado. Después que lo hicieron, después que los clasificaron y los estudiaron, le hicieron una escala o le hicieron un concepto de elegibilidad al paciente. Después que hicieron eso, lo colocaron a través de escalas de WOMAC y compararon cada uno de los grupos controles.
Luego hicieron otras escalas de WOMAC control donde compararon el dolor, donde compararon la rigidez de la articulación, donde compararon la función de la articulación, la mejoría del paciente, y volvieron a realizar otra escala donde se evidenciaron y comprobaron que todos estos resultados eran factibles. Es decir, no es solamente colocar un párrafo y decir que es un estudio de tipo 1, sino es demostrarlo con números, con estadísticas, con estudios científicos, donde realmente existe una diferencia entre un producto que tiene colágeno tipo 2 no desnaturalizado, que ya sabemos cuál es la diferencia con el otro colágeno de la pata de ganado, el diferente, y este producto que tiene nivel de evidencia. Entonces, la discusión aquí es, si sabemos que funciona, si sabemos que puede generar una mejoría en el paciente que está demostrada, es saber la dosis y cómo colocarla, o si puedo colocarla en pacientes que tengan comorbias, es decir, paciente que sufre la tensión, un paciente que tiene diabetes, porque muchas de las personas que a lo mejor mandamos un medicamento nos dicen, doctor, pero yo tengo hipertensión, ¿esto no afecta? Y a veces uno se queda, no afecta, allí después lo busca. Realmente no afecta, y hay estudios que ya pasamos. Yo tengo todos estos artículos que les acabo de mostrar aquí, los tengo en un pendrive, se los puedo pasar si ustedes los quieren leer con muchísimo gusto, donde demuestran que no hay ningún tipo de alteración para pacientes con cualquier tipo de comórbido y que las dosis son dosis completamente estudiadas. Y lo otro es que, por supuesto, que el producto sea legal, lícito y tenga su permisología, que eso es de cada país, ¿ok? ¿Cura la artrosis? No cura la artrosis. ¿Regenera el cartílago? No regenera el cartílago. ¿Alivia los síntomas? Pero ¿cuál síntoma? El síntoma que hace que el paciente llegue a la consulta: dolor, limitación funcional. Y cuando hablamos de dolor, ¿por qué operamos un paciente con artrosis? Lo operamos porque su radiografía dice que tiene una artrosis severa grado 4 según Kellgren y Lawrence, porque eso fue lo que me dijo el doctor, y vengo por eso, doctor, para que me ponga una prótesis de rodilla. ¿Por qué lo operamos? Porque tiene dolor, porque tiene muchísimo dolor específicamente, porque tiene un dolor que no puede controlar, tiene un dolor que le limita sus actividades diarias, porque tiene un dolor que no puede hacer absolutamente nada de lo que el paciente hacía antes, que lo frustra. Un paciente que dice que definitivamente quiere cambiar, ¿okay? Por eso es que nosotros operamos un paciente, por dolor, porque hay pacientes que han llegado a la consulta, me han llegado a la consulta con una artrosis severa, pero no les duele. Yo no opero a ese paciente. Existen doctores que pueden operarlo, respeto su criterio, pero yo no opero a ese paciente. Porque el paciente después, ¿qué busca después de la cirugía? Si no tenía dolor antes de la cirugía. Entonces, si buscamos una mejoría, la buscamos es en base al dolor. El problema del dolor es que es algo tan subjetivo que es imposible determinar cómo estadificar si realmente ese paciente le duele lo suficiente, porque te puede decir, yo tengo un dolor increíble, pero tú le dices, el dolor de la escala del 1 al 10, no, es 11, es como Neymar cuando se fractura un tobillo, se lanza al piso de una vez. Pero hay otros pacientes que te pueden decir que no, mira, es un dolor de 0, 1, 2, 3, particularmente cuando yo decido si un paciente es quirúrgico o no, me gusta clasificarlo en esta escala de EVA, la escala visual analógica del dolor, como un paciente que está en un dolor que va del 8 o más. Aquellos pacientes que tengan menos de 8 no son pacientes que yo consideraría para un acto quirúrgico, sobre todo porque el paciente que realmente tiene dolor prácticamente se va a 10 de una vez, no lo piensa dos veces. Entonces, en conclusión, si mejoramos los síntomas, si mejoramos aquella condición que hace que el paciente llegue a la consulta, podemos determinar si es placebo o real lo que hacemos. Bueno, esa es la discusión del día de hoy. Estoy muy agradecido por toda la gente de Atrovit que nos acompañó aquí.
Para mí es un completo honor. Básicamente lo que atiendo en mi consulta son pacientes con artrosis. Sí lo indico. Hay pacientes que mejoran. Es básicamente difícil si no hacemos un estudio como lo han hecho otros países para determinar si estos pacientes están mejorando por efecto de este medicamento, y si hay estudios que están demostrando específicamente eso, porque nosotros no podemos hacerlo. Entonces, muchísimas gracias a todos. La idea es que esto sea una charla. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, pues con mucho gusto aquí